desde aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. La gracia inagotable de nuestro buen Dios no tiene tiempo. Ella sigue fluyendo. Lo que sí tenemos que poner nosotros de la fe para poder creer lo que Él puede hacer con nuestra actitud de fe. Que este año 2021 que estamos empezando sea de mucha bendición para usted, pero que usted aprenda a depender del Kairos del Señor. Vamos a orar por el mensaje que el Señor me regaló para compartir este día viernes 1 de enero del año 2021. Amén. Hoy digo la fecha para que se recuerde en qué momento se predicó este mensaje. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te damos gracias por tus verdades eternas, por las cuales viene la formación a nuestras vidas como hombres y mujeres conforme a tu imagen moral. En el nombre de Cristo declaramos, Espíritu Santo, que tú nos ayudarás a predicar y a nuestros hermanos a digerir la palabra eterna, para que nuestras vidas sean totalmente transformadas conforme a los propósitos eternos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo por el privilegio de recibir este mensaje de salvación. Amén y amén. Bueno, hoy hemos puesto el nombre de esta prédica, una propuesta conforme a la voluntad de Dios. Y lo hice con la finalidad de que hay muchas propuestas al inicio del año. No solamente las personas inconversas, sino también las personas conversas. Al comenzar el año hay un impacto emocional. Hay muchos parabienes que generan confesiones de nuestras bocas para ser muy positivos y efectivos al declararlas, para poder tener el buen ánimo de empezar a hacer todo lo correcto en este tiempo. Muchos tienen la mentalidad que lo que no se logró el año anterior se va a lograr este año, que hay un reto, superar el año pasado. Pero vano es el esfuerzo del hombre cuando hace sus planes sin tomar en cuenta a Dios. Recordemos que separados de Él nada podemos hacer. Que los planes de este año sean conforme a la voluntad de Dios. Por eso el nombre del tema, una propuesta conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero compartirle a la luz de la palabra esta propuesta que nos quiere hablar el Señor a nuestro corazón, porque esta no es del pastor, no es de la iglesia Nazaret, no es una proclama profética como hoy usualmente se manifiesta en los medios, sino que Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue hablando, Dios sigue proponiendo, Dios sigue manifestándose en nuestras vidas. Amén. Y voy a utilizar una cita bíblica realmente súper conocida por ustedes, por todos los cristianos. Vamos a partir de lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el Espíritu me inquietó para que hoy pongamos nuestro corazón en esta propuesta que Dios quiere darles a ustedes, sus hijos. Que en este 1 de enero y todos los días su corazón tenga la consigna de buscar el reino de Dios y su justicia. Que tiene que ser una prioridad revelada a su corazón, de que usted debe de buscar el reino de Dios como una prioridad, como algo imperativo, algo demandante, buscar el reino de Dios y su justicia. Tiene que ser una verdad que consuma su corazón en pasión, buscar el reino de Dios.
Como usted sabe esta palabra, usted la ha conocido, usted la sabe, pero realmente la hemos aplicado lo que es la ordenanza del Señor, buscar primeramente. O sea, cuando hablamos de primero, sobre todas las propuestas, sobre todos los objetivos, que usted busque el reino de Dios y su justicia. Y es que esa palabra está dada para un pueblo que estaba aprendiendo. Cuando hablo de pueblo, estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los apóstoles. El Señor los estaba instruyendo para que ellos, aprendiendo, pudieran después enseñar las verdades del reino como una prioridad. Buscar el reino. Y buscar el reino fue en su tiempo, hace 2000 años, y es en el tiempo de hoy. Hay prioridad, buscar el reino de Dios y su justicia. Lo cual yo quiero decirles que cuando la demanda del Señor de buscar el reino implica esfuerzo, implica diligencia, implica responsabilidad. Por favor, puede levantar su mano y decir conmigo: buscar el reino implica a ser diligente, a tener esfuerzo y responsabilidad para cumplir esta demanda. Amén. Eso es lo que tiene que haber en una persona que dice: yo soy cristiano. Y si es cristiano, tiene que tener la demanda de buscar el reino de Dios. Tiene que ser lo primero, por lo cual tiene que esforzarse, tiene que ser diligente, tiene que ser responsable para lograrlo. Queridos hermanos, que yo quiero decirle, no estamos llamados a jugar de ser cristianos. Estamos llamados a conocer lo que Dios tiene para nosotros. Porque usted y yo tenemos una demanda. Dice la palabra que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Él. No vamos a anunciar religión, no vamos a anunciar un palabrerío muerto, vamos a anunciar lo que se nos ha revelado dentro del reino. Entonces, queridos hermanos, en la actitud que usted tenga de tomar la propuesta que Dios tiene para este año, para usted, es que usted busque el reino de Dios y su justicia como una prioridad. Y entonces, algo que me regalaba el Señor mientras oraba y meditaba, un tiempo que salí a hacer mi caminata matutina, siempre oro, siempre medito en la palabra. Entonces me quedé meditando en esta situación. Si busco el reino, estoy buscando al rey. Y si busco al rey, tengo que conocerlo y tengo que ver la esencia de su plenitud. Por eso Moisés, voy a hacer un pequeño paréntesis, Moisés estaba oyendo la voz del Señor, oyó la voz de Dios cuando salió de la zarza ardiendo, y el Señor, Moisés quería ver el rostro de Dios. Estaba con una propuesta en su corazón: yo quiero conocer al Dios que me habló, a esa manifestación sobrenatural de esa voz que salió de la zarza, que no se consumía y que me está llamando, que me está proponiendo. Yo quiero conocerlo. Y entonces la propuesta de Moisés era conocer al Dios que le había hablado. Y Dios se manifestó. Y Dios no se manifestó, hermanos, en una situación corpórea, sino que Él manifestó en su hablar y dijo: grande y fuerte soy Jehová, que hago misericordia. Y se manifestó como el Dios grande, el fuerte y misericordioso. Se manifestó en sus virtudes. Por eso, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, nos encontramos con la plenitud de Dios. Y de esa plenitud de Dios, el Dios fuerte, el Dios grande y poderoso, es lo que hoy quiero hablarles. Cuando usted busca el reino, se topa con la plenitud de Él. Pero yo quiero hablarle de la palabra plenitud. Cuando la Escritura nos habla de la plenitud, significa la manifestación de la realidad plena de Dios en la persona de Cristo. Lo que puedo decirles con todo mi corazón es que la manifestación de la plenitud de Dios es la persona de Cristo, de una manera ilimitada, con todo su poder y atributos morales. Entonces, por eso Jesús dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Por eso ese misterio de ver a Cristo, pero no verlo corporalmente, sino hoy que nosotros estamos en el siglo XXI, en el año 2020, en el año 2021, salió ahí en verso,
queridos hermanos, no es verlo corporalmente, no es verlo con estos ojos, sino cuando usted busca el reino, se topa con la plenitud del Dios Todopoderoso, el Dios que revela sus atributos, y no para que los conozcamos teóricamente, sino tengamos la experiencia maravillosa de que esos atributos y ese poder, esa gloria de Dios está reservada para los hijos, porque usted tiene el privilegio de ser transformado a la imagen de Él, porque escrito está, Romanos capítulo 8, verso 29, Colosenses capítulo 3, verso 10, que habla de ese privilegio. ¿Cómo está usted creciendo en amor? ¿Cómo está creciendo en misericordia? ¿Cómo está creciendo en justicia? Esa es la plenitud. Por eso la manifestación de la realidad plena de Dios en la persona de Cristo hoy se manifiesta a través de la iglesia, una iglesia que es semejante al amado, que es nuestra cabeza, que Él es nuestro amado. Entonces, queridos hermanos, qué gran demanda tenemos nosotros como prioridad de este año, que busquemos el reino, porque si buscamos el reino, nos topamos con la plenitud de Dios, nos topamos con la justicia de Dios. Y cuando habla de la justicia de Dios, habla de los atributos morales de Dios. Queridos hermanos, no es cuánto sabe de la Biblia, sino cuánto aplica de la palabra bendita. Por eso, esos misterios solamente por la revelación del Espíritu vienen a nuestras vidas. Porque si no encontramos o nos topamos con la plenitud de Dios, hermanos, cualquier emoción le va a cautivar a usted. Yo no quiero que usted sea cautivado o sea extraviado con filosofías huecas, porque realmente cuando vemos, hermanos, lo que está inundando en muchos púlpitos, en muchos auditorios, son las emociones. Por eso se han infiltrado música bonita, música que deleita los oídos. Ahora la pregunta será, ¿esa música será agradable a Dios? ¿Esa alabanza será agradable a Dios? ¿Esos shows que se montan serán agradables a Dios? Porque cuando Dios nos dice que busquemos su plenitud, nos damos cuenta que Dios es mucho más. La experiencia íntima con Dios es mucho más que emociones transitorias. Nos tiene que llevar a una convicción. Por eso yo quiero hablarle ahora, la plenitud de Dios es amor. Y cuando buscamos el reino de Dios, nos topamos con la plenitud de Dios y nos topamos con amor, porque Dios es amor. Y eso quiero yo hablarle ahorita en esta porción bella, preciosa de la palabra, en 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 9, nos habla de una manera especial y empieza así el verso 7 y dice la Escritura: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por eso esta porción se la quiero explicar de una manera sencilla, y espero en Dios que el Espíritu Santo me ayude a ser sencillo, a ser claro, específico, para que usted también lo dijera en el Espíritu. Dice: amados. La dimensión de ser amados es porque hemos experimentado la búsqueda del reino y del rey. Y la demanda es: amémonos unos a otros. Y la situación no es vamos a amar al que me ama, sino que vamos a expresar amor muchas veces a aquellos que nos han fallado, a aquellos que nos han defraudado, a aquellos que no han estado haciendo lo que es correcto con nosotros. Debemos demostrar ese amor hacia esas personas. Amén. Por eso, porque el que ama, no importando si no ha sido correspondido, dice la palabra, es nacido de Dios. O sea, los nacidos de Dios tienen que amar a pesar de que no merezcan recibir nuestro amor. Tenemos que amar. Entonces, ¿por qué razón? Porque Dios manifestó su amor cuando usted escucha en Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al pecador. Usted y yo no merecíamos ser amados, pero Dios manifestó su amor y Él dio a su Hijo, lo dio todo por amor a nosotros. Y Cristo, amando al Padre y amándonos a nosotros, se dio a sí mismo. Por eso dice la palabra: no hay amor más grande el que uno muestre su amor
hacia sus amigos, dando su vida. Mis amados hermanos, ¿qué está dando usted? ¿Qué está dando por amor a aquella persona que le ha fallado, a aquella persona que le ha traicionado? Perdónelo y dele amor, porque usted es nacido de Dios y conoce a Dios. El que conoce y ha nacido de Dios, aprende a amar, aprende a perdonar, aprende a soportar. Y recuerde lo que está escrito en 1 Corintios 14. Los nacidos de Dios tenemos que buscar el reino y nos topamos con la plenitud de su amor. Dios es amor. Entonces, queridos hermanos, tenemos la maravillosa experiencia que al toparnos con la plenitud de Dios, queridos hermanos, viene una verdad que yo quiero explicarle. Entonces manifestamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es conforme a la revelación de Cristo, conforme a la revelación del Eterno. Isaías capítulo 33, versos 5 al 6. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Quiero explicarle, este verso no tendría ningún sentido si no es el Espíritu Santo que nos ayuda a tener revelación. Y dice la palabra de una manera específica, y lo saco del contexto histórico en donde fue dada la palabra, porque hay algo bien importante. Aquí habla que será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, pero llenará a Sión de juicio. Queridos hermanos, y esto es lo que usted tiene que estar convencido en el Espíritu, que el Dios que el Dios que mora en las alturas llenará su vida, porque no tenemos que hacer una confesión religiosa y decimos, aquí habita el Espíritu, el Espíritu Santo, aquí habita Jesucristo, mora en mi corazón, y empezamos a hacer cosas totalmente diferentes a lo que demanda a buscar el reino y buscar al Rey. Entonces aquel Dios, aquel Dios que mora en las alturas, aquel Dios que lo llena todo en todo, que su plenitud, hermano, reina en todo lugar, dice la palabra, llenó a Sión de juicio y de justicia. Y esto quiero decirle con todo mi corazón, cuando usted dice que Cristo es su Señor, Cristo habita en su corazón y la plenitud de Cristo llena su vida de justicia y de juicio, no un palabrerío, sino una verdad, llena su vida de justicia y de juicio. Por eso levante su mano conmigo y diga usted con fe, creyendo en esta verdad, cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, el Dios que mora en las alturas llenará mi vida de justicia y de juicio, y esta justicia y este juicio es conforme a su amor. Mire, es que esto es increíble. Yo meditaba hoy, que le digo, caminando, le digo, Señor, muchas gracias, porque estas verdades tú me las revelas. Es un poco difícil a veces explicar, porque la gente quiere a veces escuchar lo que le conviene. Y realmente tenemos que entender que eso está escrito. Y nosotros, los que tenemos el privilegio de predicar la palabra, de pastorear, teníamos una sobremesa con mi familia después del desayuno y hablábamos sobre cómo los púlpitos se han llenado de muchas emociones, muchas convicciones, y con todo respeto le digo, la gente se traga todo. Todo se lo come. Pero las verdades eternas a veces no las entiende. Porque yo no enseño las verdades eternas para emocionar a nadie, sino que enseño las verdades eternas para que por el Espíritu aprenda a discernirlas. Que escuche usted este mensaje una y otra vez, vaya a la Escritura. Porque buscar el reino es buscar la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios se centra en algo: amor, justicia y juicio. Amén, dele gloria a Dios por ello. Y yo le voy a explicar esto porque en Romanos capítulo 14, 17, 18, el apóstol Pablo explica lo siguiente. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Está hablando de cosas materiales, porque comer es material, beber es material.
Entonces una figura de que el reino de los cielos no consiste en nada material. Ni siquiera el templo que estamos haciendo, hermanos, ese no consiste el reino. Este es la caparazón, el edificio donde nos vamos a reunir todos, pues. Y le llamamos iglesia, le llamamos templo. En el Antiguo Testamento hubo un tabernáculo, estuvo el templo de Salomón, estuvo el templo de Herodes en su tiempo. Mis queridos hermanos, el reino no consiste en ese templo. Por eso por ahí andan algunos hermanos hablando, diciendo que no hay. Hermanos, por favor, no agarre la letra. Pues yo nunca le estoy poniendo mi corazón al templo. Estoy poniendo la atención a aquel que su morada la tiene en las alturas y quiere llenar su vida de justicia y juicio y de amor. Y entonces dice la palabra, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, no consiste en nada material, sino consiste de que en usted esté la demanda de buscar el reino y entonces conocerá la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Entonces la vida suya y la mía tendrá una transformación. ¿Cómo daré testimonio de que estoy buscando el reino? Que va a aprender a amar, que va a aprender a ser justo, va a aprender a tener paz con todos y va a manifestar un gozo que no le va a provocar las cosas materiales, sino el gozo va a depender de la buena y correcta relación que tiene usted con Dios. Amén. Entonces, hermanos, mire, eso es importante. Eso es buscar el reino. Y entonces no va a depender de distancias, no va a depender del templo, no va a depender de comodidades del templo, no va a depender de cosas atractivas que escuchen sus oídos o de cosas que motiven sus emociones, sino va a consistir en que usted está conociendo al Rey. Y entonces dice usted, voy a conocer al Rey en medio de todas estas situaciones, pero yo lo estoy buscando porque me esfuerzo, tengo diligencia y tengo la responsabilidad para hacerlo. Y si Dios me mandó a trabajar en obra en esta casa, lo haré. Verso 18, Romanos 14, 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mis queridos hermanos, cuando está la demanda de la revelación de la palabra, dice, si servimos en Cristo, en buscar la justicia, la paz y el gozo y el amor, porque ya hablamos del amor, entonces agradamos a Dios. Y si agradamos a Dios, queridos hermanos, seremos aprobados por los hombres. Pero no todos los hombres lo van a aprobar. ¿Sabe quiénes van a aprobar? Los hombres que están buscando el reino. Los hombres que están buscando la justicia, la paz y el gozo y el amor, lo van a entender. Pero los que solamente están presencialmente en la iglesia, pueden ser que lo critiquen, que lo señalen, que lo vituperen. Pero el que busca el reino tendrá entonces que aprobar lo que usted está haciendo porque usted está buscando el reino, al rey. Y entonces, por eso me llamó mucho la atención el verso 18, dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Y por eso Pablo lo vivió con una experiencia en su carne, una experiencia en su cuerpo, con dolor, porque él estaba buscando el reino y predicaba el reino, pero la gente, sus connacionales, los judíos, lo perseguían por hablar del reino. Entonces no les agradaba. No les agradaba ni tampoco lo aprobaban, por supuesto. ¿Quiénes lo aprobaban y a quienes agradaba? Los que estaban buscando el reino. Por eso usted no se preocupe por la aprobación de los hombres, porque no todos los hombres lo van a aprobar. Los hombres que lo van a aprobar son los que están buscando el reino. Y se van a dar cuenta y decir, este hermano, lo que está hablando me interesa. Lo que está hablando, lo que está diciendo, esa es la verdad de buscar el reino. Y será agradable delante de Dios y aprobado por los hombres.
Y caso contrario, cuando usted busca el reino y se da cuenta que en X o Y lugar están ofreciendo esto, dice, no, aquí lo que me están ofreciendo es comida y bebida terrenal. Pero usted buscará la comida que a vida eterna permanece. Usted buscará la bebida que solamente se sirve en los montes. Amén. El vino, ese vino delicado, ese vino refinado que solamente el Señor sirve. Amén. Dele gloria a Dios, dele un aplauso. Amén. Es que son verdades, mis queridos hermanos, que usted las tiene que deleitarse. Yo solamente le comparto lo que me ha ministrado la palabra y de la misma manera que me siento ministrado deleitoso, se lo comparto. Como le digo, tiene que contar con la ayuda del Espíritu Santo, porque entonces dirá, no entendí nada a alguien, pero haga el esfuerzo. Recuerde que un día yo le enseñé, le dije, Señor, yo no me muevo de aquí, me somaté la cabeza hasta que me ayudes a entender lo que estoy leyendo. ¿Cuál es la propuesta entonces para este año según la voluntad de Dios? Busque el reino. Siga orando. No baje la guardia para orar. No baje la guardia de escudriñar la palabra. Escudriñe más la palabra. Y entonces encontrará la plenitud del Dios que le ama. Amén. Y voy finalizando con esto, mis queridos hermanos, Juan capítulo 1, verso 16. Juan capítulo 1, verso 16. Dice la palabra, porque de su plenitud tomamos todos. Oiga, ¿de quién tomamos? De su plenitud, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Queridos hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia, entonces tenemos el privilegio de ser, por así explicarle, de ser envueltos de su plenitud. Y de esa plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Entonces, usted tendrá una vida agradable delante de Dios, y dice la Escritura que usted crecerá en gracia delante de Dios y delante de los hombres, como Jesús creció. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, y Jesús crecía en gracia delante de Dios. Y usted y yo creceremos en gracia cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Nos topamos con esa plenitud del amor, de la justicia, de la paz, del gozo. Tomamos de esa gracia y es añadida gracia sobre gracia. Ahora, cuando leímos el Evangelio de Mateo 6:33, el contexto de los versos, del verso 33, del verso 31 y 32, Jesús enseñando entonces a sus discípulos, les habló de lo que dominaba el pensamiento del incrédulo, del terrenal. Y la Biblia nos dice, por favor, yo quiero que usted lo tome en el espíritu, que este año sea su prioridad buscar el reino, para no tener como prioridad buscar lo terrenal. Porque la palabra lo dice, y esa es la parte final que yo quiero que usted ponga atención. Todos queremos la añadidura, pero Dios nos está enseñando que pidamos correctamente. Pidamos esa fe, ese esfuerzo, esa responsabilidad para buscar el reino. Mis queridos hermanos, ir a la iglesia es fácil. Fácil. Cualquiera puede ir a la iglesia, pero ¿cuántos se van a dejar formar por la palabra? Bueno, ahora va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Porque he estado oyendo, hay comentarios que la iglesia está muy lejos. El que tiene la demanda de buscar el reino, no importa que la iglesia esté un poquito más lejos y un poquito más inaccesible, el que tiene ganas de ser alimentado por la buena palabra, se va a esforzar. Amén. No se preocupe por eso. Eso me ministró el Señor a mí. Amén. Porque si yo acepto todas las, ay, dicen que es mucho, ay, que está muy lejos, yo me voy a poner cabezón también. Pero mi confianza es que Dios envió una palabra en tiempo preciso. Me dijo el Señor por medio de una sierva, no se preocupe, pastor, los que son de la casa serán confirmados por el amor y la pasión. Amén. Entonces, hermano, distancia va a haber, por supuesto, no me voy en contra de la razón, quedan más lejos. El camino, pues, realmente, pues, ya lo hemos arreglado, pero no está como que una autopista de 4 vías. Pero usted tiene que valorar la palabra.
Amén. No porque solamente en Genesaret tengamos palabra, pero valorice si va a tener palabra. Emociones, les digo, las va a tener a granel y muy buenas emociones. Pero sus emociones, las emociones no van a salvar a nadie. La palabra nos salvará. Amén. Bueno, dice la palabra, versos 31 y 32, Mateo 6, dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Cosas terrenales. Dice la palabra en el verso 32, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces, que lo material no domine la mente. En este año 2021, que lo material no domine su mente, sino la propuesta de Dios conforme a su voluntad. Primeramente, busque el reino de Dios y su justicia. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Yo deseo con todo mi corazón, y esta es la proclama que yo tengo para usted. Busque el reino. Y mañana se lo digo, busque el reino. Y pasado se lo digo, busque el reino. Y será bendecido. Y entonces su pensamiento no será dominado por lo terrenal, sino su pensamiento será dominado por la pasión de buscar a aquel que lo amó primero, aquel que lo tiene todo para usted. Y sabe, el beneficio lo va a tener usted, porque Romanos dice, en Romanos 14, 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, y sabe que va a agradar a Dios, y en el tiempo final va a ser recompensado. Deseo con todo mi corazón que usted acepte la propuesta que Dios le da conforme a su voluntad, de que este año tenga como prioridad, con esfuerzo, con diligencia, con valentía, con responsabilidad, buscar el reino de Dios y su justicia, para que el amor, la paz, el gozo y lo justo de Dios esté en usted. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Padre, tú conoces la vida de cada hermano que recibió este mensaje, en sus lugares, Señor, que donde residen sus familias. Te pido, mi Dios, que ellos valoren la propuesta tuya. Señor, que las añadiduras que ellos han pedido como prioridad, Señor, queden en segundo plano, y que la prioridad sea tener ese espíritu de esfuerzo, ese espíritu diligente, de valentía, de responsabilidad para buscar tu reino, tu justicia, para que puedan conocer tu plenitud. Y tú eres el Dios que tiene su morada en las alturas, y que tú quieres llenar, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Señor, que estas verdades maravillosas estén reveladas en el corazón de mis hermanos, para que sus vidas sean totalmente distintas, Señor. Que podamos nosotros tener, Señor, nuestro pensamiento dominado con la prioridad de buscar tu reino, para deleitarnos en tu presencia, tener la maravillosa experiencia de esperar, Señor, en ti en todo tiempo. Que crezcamos, Señor, en fe, que tengamos, Señor, una vida agradable delante de ti, que aprendamos a ser fieles día a día y que nos deleitemos en tus verdades. En el nombre de Cristo, que esta propuesta de tu voluntad sea digerida en el Espíritu por mis amados hermanos. En el nombre de Cristo lo declaramos que así sea. Y Señor, los que buscamos tu reino, sabemos, mi Dios, que todo lo que está dicho en tu palabra lo cumpliremos por amor y con libertad. Señor, mira, Señor, los corazones de mis hermanos que hoy han propuesto en su corazón traer sus diezmos, traer sus primicias, traer sus ofrendas. Señor, las bendigo en el nombre poderoso de Cristo. Bendigo, Señor, cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia. Las declaro consagradas, santificadas para tu uso, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que esa prioridad nos mueva a todos este año 2021. Esa demanda propuesta por Dios conforme a su voluntad. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia con esfuerzo, valentía y responsabilidad. Que Dios les bendiga y nos escuchamos más tardecito. Un abrazo fraternal de parte de este siervo suyo y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta luego.
aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.